este rato. Estábamos hablando solos, estaban hablando solos. Ya, ahora sí. Ya, entonces, ¿cuánto mediría el ángulo en grado sexagesimal primero cuando el minutero se mueve de las 12 a las 12:20? Ahí bien dijimos que había una equivalencia, que los 2pi eran los 360. Se mueve A ver, 119,09 grados. 119,09. ¿Qué dice el resto? ¿Está de acuerdo o no? ¿Qué cosa, profe? No entendí. Dice Javier que el ángulo que genera el minutero cuando va de las 12 a las 12:20 es 119,91. Negativo. ¿Y cómo sacaste 119,09 eso? negativo. Una resta. Entre 360 y 240,91. El reloj es una forma circular, por lo tanto nos muestra un ángulo completo, ¿cierto? Y el ángulo completo es 360. Pero los ángulos se miden en sentido antihorario. Por eso está marcado ahí, ¿cierto? Ese rosado, que son los 240,91 grados sexagesimales. Pero ese no es lo que avanzó el minutero, es lo que es la diferencia para completar el 360. Eso es lo que hizo Javier. 120. Claro, aproximadamente si fuese exacto 240, sería el aproximado 120, claro. ¿Ya? Y en radianes, ¿cómo entonces vamos a saber cuánto es en radianes? Porque ahí ya sería 119,91, casi 120 en sexagesimal. En radianes, ¿cuál sería ese ángulo? Sería la resta. ¿Entre qué Entre cosa? 2pi y 1,34pi. Claro, O, porque, o 2 con 1,34. porque el 2pi representa la vuelta completa, ¿ya? La vuelta completa. Por lo tanto, como acá no está completa, llega solo este 134 es lo que está marcando en rosado en sexagesimal en su equivalente que es radianes. ¿Ya? El radián lo que hace es medir el arco, ¿ya? La longitud del arco asociada al ángulo. Por lo tanto, al igual que el 360, que era completo, ¿cierto? El completo acá sería 2pi y se calcula la diferencia de los dos con respecto a los 134. Entonces, ¿cuánto nos daría ahí en el ángulo? Coloca ahí las dos medidas, Javier. No, profe. Radianes y Me perdí. ¿Por qué los 134? ¿Dónde salían? el 1,34. Ah, ¿Te acuerdas que delante fueron moviendo y coincidía 0, 0,5, 1, 1,5, 2 cuando Javier iba moviendo el reloj? Mira, Javier, hazle de nuevo la... Ahí, fíjate en radianes. ¿Cuánto tiene radianes abajo, Jaime? no, sí, no, sí entiendo eso, porque como Ya, dijo 134, 1,34. Entonces, cuando queda en el 20 ahí, ese 1,34 tiene que completarse, ¿cierto? Que es el ángulo que necesitamos nosotros, tiene que completarse con los 2pi. ¿Cuánto sería ese entonces? 0,66 pi radianes. Entonces, ahí estarían las dos medidas. ¿Ya? Ya, ahora, si yo quiero las 7:55, entonces parto desde las 7, ¿cierto? Las 7 en punto. Tenemos ahí
Ay, aproximadamente, ¿cierto? No va a llegar justo al 8 porque no son... Entonces, ¿cuánto recorre ahí el reloj? Se supone que está en el 7 inicialmente y se comienza a mover hasta llegar a las 7:55. 0,53 pi. ¿Sí? ¿Eso sería lo que se mueve? No, o sea, la diferencia de 2 pi a 1. Ah, claro, la diferencia aparece, pero ¿cuánto se mueve si va de las 7 a las 7:55? Javier, El minutero o el horario. Y si se empieza de las 7, se movería en ¿cuántos grados se mueve cada 5 minutos? grados cada 5 minutos. Porque ahí fíjense que recorrió 55 minutos, ¿cierto? Se Entonces también una mueve forma podría ser 6. determinar cuánto se mueve cada 5 minutos, Se mueve 30. 30 grados. 30 grados cada 5 minutos. Ya, entonces, y si se movió hasta los 55, ¿cómo podríamos calcular? Sería dividir el 360 en 60 para sacar cuánto se mueve cada minuto y después multiplicarlo por los minutos totales, que sería 330. Ya. Y coincide. No, el minutero se movió en 330 negativos. Ya. A ver ahí. ¿Y cuánto nos dice este también? ¿Coincide? Si este estuviera en el 12 para que este se mantuviera así. Hay un aproximado. Siendo el minutero empezando desde el 12 a darse la vuelta. Claro, ahí está el del horario. El minutero es el verde. Y cuando yo junto los dos me da el 0, por eso. Claro, Uno un punto de partida y el otro el de término. Eso tengo que ponerlo exacto. así para saber cuánto recorre el minutero. Es en 5 minutos. Entonces ahí va avanzando 5 en cada uno de ellos. Ahora, si es las 7, Yo creo que a las 7 debería estar así. ahí, exacto. Entonces, si se va moviendo, Y hasta las 55. Y este es un descuento. Digo, un aumento. entonces ahí se ahora la pregunta, bueno, ahí tenemos lo que es por cada 5 minutos, ¿cierto? Se mueve 30. Eso ya lo podemos, 30 grados sexagesimal. Ahora, si el reloj está ubicado, ahora solamente está ubicado, solamente la posición. No nos preguntó cuánto se movió, solamente la posición. ¿Cuántos grados equivale? Según la parte grande Ujú, serían 265 a 91. exactamente, 265. Bueno, ahí nunca nos va a dar exacto la posición ahí porque se va moviendo en paralelo los dos, po, ¿ya? Y en radianes sería, 1,48 pi. claro. Entonces, ahí podemos establecer la información que nos da el problema. El problema nos dice, en cada una de las dos preguntas, nos dice, ¿cierto?, que es equivalente 360 con 2 pi. Sí.
Entonces, ahí simplemente podemos ocupar una regla de 3 y transformar un ángulo de sexagesimal a radianes o de radianes a sexagesimal. ¿Ya? Entonces, un poquito era eso, recordar que el ángulo se mide en sentido antihorario y que visualizar ahí en el reloj que efectivamente, ¿cierto? Al coincidir las dos manecillas, ¿cierto? Va generando una vuelta completa, ¿cierto? De 360 y también en el caso de los radianes en 2pi. ¿Ya? Bien, ¿se acordaron un poquitito de esos elementos? Yo creo que sí. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a comenzar con la... Ya que me ha recordado ya eso. Vamos a empezar un poco la clase. Este era como de introducción para ir recordando algunas cosas. ¿Ya? Entonces vamos hoy día a trabajar en conversión principalmente de ángulos, de sexagesimal a radianes. ¿Ya? Así que muchas gracias Javier por compartir ahí en la pantalla. Vamos a comenzar entonces ahora ya a organizar y a ver también en qué minuto ocupábamos esa fórmula que aparece ahí en el manual, que ahí también tienen la información. ¿Ya? Y vamos a empezar entonces a compartir. Le voy a quitar ahí el poder a Javier. Bien. Vamos entonces acá a comenzar con nuestra tercera unidad, que es la unidad de trigonometría. ¿Ya? En esta unidad, ¿cierto? Vamos a trabajar con ángulos y también con segmentos que determinar, ya sea por razones trigonométricas, usando un teorema de Pitágoras o más adelante la de seno, de coseno, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ir viendo, pero hoy día nos vamos a dedicar solamente a lo que es conversión o algunos conceptos, ¿cierto?, iniciales. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo, transformar, recordando, ¿cierto?, también que la trigonometría como ciencia lo que pretende es lograr medir, ¿cierto?, distancias o ángulos que son complejos, ¿cierto?, por la ubicación en que se encuentran, ¿ya? Y que se ha generado una necesidad. Y en eso, ¿cierto?, aparece todo lo que es el estudio de la trigonometría, ¿ya? Entonces, primero, como características, recordad que los ángulos ya están formados por dos lados que tienen un vértice. Normalmente se asocia este vértice a la denominación del ángulo, beta, ¿cierto? El vértice B, alfa, el vértice A, y que se mide en sentido antihorario, ¿ya? Que tenemos 4 ángulos básicos, ¿cierto? Que se deben reconocer siempre, que es el ángulo agudo, que mide entre 0 y 90 grados, el ángulo recto, que se ocupa sobre todo cuando estamos hablando del triángulo rectángulo y teorema de Pitágoras, ya que ahí lo podemos aplicar. El ángulo obtuso, que mide más de 90 y menos de 180. Y el ángulo extendido o llano, que también se puede hablar, que mide exactamente 180. Esos son los que más vamos a ocupar, aparte obviamente del ángulo completo, que es 360. ¿Ya? De los sistemas y medidas angulares, ¿cierto? Vamos a utilizar el sexagesimal, que es el más común, el que más en general se aplica. Ya este nos indica que el ángulo completo está dividido en 360 partes iguales y que cada una de esas partes, ¿cierto?, equivale a un grado. ¿Ya? Entonces, ese es el sistema que nosotros buscamos para relacionar y medir la parte angular, esta amplitud que logramos entre estos radios. Recuerden que la circunferencia se genera un punto centro y un radio que mide desde el centro
a cualquier punto de la circunferencia, ¿ya? Por lo tanto, el sector angular que aquí ubicamos, ¿cierto? La unidad base es 1 grado, ¿ya? Que es considerar que está dividido en 360 el ángulo completo, ¿ya? En este sistema sexagesimal también, ¿cierto? Se relaciona con el tiempo, horas, minutos y segundos, ¿cierto? En el sentido de la medida. Y eso la calculadora nos entrega esa información de grados, minutos y segundos. Lo podemos transformar en... ¿A dónde viene acá? Ahí. ¿Cierto? En la calculadora tenemos, ¿cierto? Esas medidas. Déjenme ponerlo acá. Ahí. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? La conversión. Si nosotros queremos, ¿cierto? El ángulo de 47,5 grados, ¿cierto? Ahí nos va a dar el valor, ¿cierto? En grados, minutos y segundos, que a veces también se suele pedir, ¿ya? Entonces, tenemos la equivalencia, pero, ¿cierto? Lo importante es lo que nos mostraba el reloj. Y aquí, ¿cierto? Estamos frente a esas equivalencias. Cuando Javier iba mostrando, ¿cierto? O moviendo el minutero con el, ¿cierto? El horario, se van observando que cuando dos coinciden, si hay 0 grados sexagesimal, ¿cierto? Tenemos 0 pi radianes y se va asociando la medida y como bien dijo, son por cuartas partes. Por lo tanto, el radián en general se escribe en forma de fracción, las partes, ¿cierto? De esos 2 pi, ¿ya? Entonces, mi primera equivalencia es tener en cuenta que el ángulo completo de 360 es equivalente a 2 pi. De esta equivalencia sacamos que la mitad de la circunferencia me genera un ángulo de 180 grados, por lo tanto es la mitad, ¿cierto?, de este 2 pi radianes, que es pi radian. La cuarta parte de la circunferencia corresponde a 90 grados. Y esa cuarta parte, ¿cierto?, de 2 pi, la cuarta parte serían pi medios, que es la mitad de los 180 de pi. ¿Ya? La cuarta parte, ¿cierto?, de la mitad de la circunferencia, o la octava parte, ¿cierto?, de la circunferencia completa, corresponde a pi cuartos, que es, ¿cierto?, dividir estos 2 pi en 8 partes iguales. ¿Ya? Entonces, esa equivalencia es la que nos va a permitir aplicar simplemente una regla de 3. ¿Ya? O sea, yo puedo ocupar cualquiera de estas equivalencias. Ahora, normalmente uno ocupa la más amplia, la más general, que es esta, o también esta porque ya está más reducida para la conversión, ¿ya? Pero las dos pueden ser. Entonces, tenemos, ¿cierto?, el sistema de radián. ¿Y qué es lo que nos entrega el radián? El radián es la medida del arco, ¿ya? Y en la medida del arco depende tanto del radio como del ángulo del centro, ¿ya? Por eso, ¿cierto? Con el sistema sexagesimal medimos la amplitud del ángulo formado por esos dos radios, ¿ya? Pero el radián lo que mide, o la información que me entrega, es la longitud del arco. ¿Cuánto mide este pedacito? Es como si yo tuviese que construir una circunferencia con un alambre, ¿se fijan? Entonces yo podría decir, ya, yo necesito de este arco, necesito tantos centímetros de esta circunferencia de arco, la voy a cortar en tal parte, ¿ya? Entonces, para determinar esa longitud, ¿cierto?, que son esta medida en radián, se necesita el ángulo, que tiene que estar escrito en forma del sistema de radianes, y se necesita la medida del radio. Por lo tanto, yo puedo tener el mismo ángulo, pero radios distintos. ¿Ya? Eso quiere decir que esta longitud va a ir cambiando, porque la circunferencia o se hace más pequeñita, porque tiene un radio menor, o se hace más grande,
pero el ángulo, si es el mismo, ya me va a generar ciertos arcos más grandes o más pequeños, dependiendo de el radio. Por eso, ¿cierto? Nuestra fórmula, o la que ven ahí ustedes, ¿cierto? También en el manual, relaciona el ángulo con el radio. Ya, entonces para calcular esta longitud lo que se hace es multiplicar el ángulo en radianes por el radio correspondiente en la circunferencia. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos instancias de verlo. Por un lado, ¿cierto? El arco AB, aquí nuevamente nos insiste que es una comparación, ¿ya? El radián no es el radio, ¿ya? Depende del radio, pero no es el radio, ¿ya? Es la comparación entre la longitud del arco y su radio, ¿ya? Entonces, para determinar esa longitud de arco, yo necesito tener el ángulo escrito en radianes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta circunferencia con un ángulo de 60 grados y un radio de 8 centímetros, ¿ya? Si nosotros tenemos esa medida, ¿cómo determinamos cuánto mide el arco AB? Una forma es multiplicar el ángulo por el radio, pero no el ángulo de 60, porque ahí está escrito en sexagesimal, sino que el ángulo en radianes. ¿Cuánto sería el ángulo en radianes si fuese 60? ¿Cuál sería el equivalente? ¿0,33? ¿No? Claro, o un sexto, porque tú Sí. tienes la equivalencia, ¿cierto?, del valor. Entonces, ¿por qué razón? Porque recuerden que este me pide en radianes. Entonces, obligatoriamente, lo primero, ¿cierto?, es determinar el ángulo y transformarlo, ¿ya? También, ¿cierto?, determinamos un valor para pi. Sabemos que el pi es un valor infinito. Y fíjense que aquí está hecha la primera conversión. Aquí yo utilicé la segunda equivalencia, que si un ángulo de 360 equivale a 2pi, entonces un ángulo de 180 equivale a pi. Entonces, si el ángulo de 180 equivale a pi, 60 van a ser pi tercios radianes, ¿ya? A simplificar. Este ángulo de radian es el equivalente al que está aquí en 60. Y ese es el radianes, el que se multiplica por el radio para encontrar la longitud del arco, que sería esta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir identificando, ¿ya? Que el ángulo, ¿cierto?, puede cambiar, ¿cierto? Entonces cambia también el arco, pero si es el mismo ángulo y el radio va cambiando, obviamente que el arco es el que estoy midiendo, entonces ese arco va a ir cambiando según la medida del radio, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Aparece la fórmula que también viene en realidad de la misma relación de pi, de esta equivalencia. Entonces tenemos los 2pi que equivalen a 360, ¿ya? Y aquí, si se fijan, esto es 1, porque equivale a la misma circunferencia y el arco, lo relaciona en forma proporcional, ¿ya? Y nos queda, en definitiva, casi la misma expresión, solamente que aquí yo puedo reemplazar el 60. No es necesario que haga primero el cambio y después multiplicar. ¿Ya? Entonces aquí está en grado sexagesimal, entonces lo reemplazamos, ¿ya? Y en eso, ¿cierto? Vamos simplificando y nos da igual la misma medida, ¿ya? Entonces ahí también tenemos ese valor exactamente igual. ¿Ok? Entonces ahí vemos cuál de las dos nos acomoda más para relacionarlo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿No? No por el momento.
Ya. Y bueno, como dijimos que esta parte es solamente conversión hoy día, ya la próxima semana vamos a empezar con razones trigonométricas, así que pueden ir revisando el concepto de, bueno, las características de un triángulo rectángulo primero, revisen o recuerden cuál era el teorema de Pitágoras y las razones básicas trigonométricas, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Así que ahí al que tenga tiempecito y quiera ir preparando un poco lo que vamos a ver en la próxima clase, le doy el anuncio ahí para que lo tenga. Entonces, ¿cómo podemos transformar un ángulo de 135 grados a radianes? Como dijimos, al ser una equivalencia del 2pi con el 360, podemos simplemente ocupar, ¿cierto?, esa regla de 3. Entonces podemos ocupar esta o podemos decir 180 es a pi radianes, ¿ya? Y este valor, como es sexagesimal, como regla de 3 lo ubicamos bajo el sexagesimal y el otro, ¿cierto?, la incógnita, que sería lo que me está pidiendo, ¿ya? ¿Y cómo se resuelve aquí cuando tengo una regla de 3? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se determina el valor de la x que hay que hacer? 2 por 135 dividido entre 60. Exacto. Multiplicar cruzado nada más, ¿cierto? Entonces se multiplica cruzado. Como obviamente tengo grados, estas unidades de grados se van a simplificar, quedándome la unidad de radianes, que es lo que me está pidiendo transformar de grados a radianes. ¿Ya? Entonces nos da esa expresión. Y, ¿cierto? Como tiene que ver, ¿cierto? Con las partes de esta circunferencia, recordando que circunferencia es el entorno, el contorno del círculo. De alguna forma sería ahí, la línea blanca, ya que equivale a nuestro perímetro, que es el 2πr. ¿Ya? Entonces, por eso normalmente se expresa en fracción, ¿ya? También se suele utilizar en forma fraccionaria. ¿Ya? Ahora, si yo lo quiero transformar específicamente, ¿cierto?, a una medida, ¿cierto?, tendría que multiplicarlo por ya ahí por el radio, ya de la circunferencia que queramos. Aquí solamente estamos transformando la medida del ángulo en un sistema a otro, ¿ya? Entonces, si yo quiero la longitud de arco para esos 135 grados sexagesimales o 3/4 pi radianes, necesito primero tener la medida del radio de esa circunferencia a la cual quiero calcular el arco. ¿Ok? Y al revés, de radianes a grados, la misma equivalencia, la única diferencia que cambia es la ubicación de nuestra incógnita, ¿se fijan? Multiplicamos cruzado, dividimos por el opuesto a la incógnita, ¿ya? Aquí coloqué ya simplificado estos dos porque también podríamos haber usado esa equivalencia al 180, esa pi, ¿ya? Simplificamos los radianes y nos queda solamente en los grados. ¿Se fijan? Se puede simplificar pi también y eso nos daría 300 grados, ¿ya? Entonces, la circunferencia, el ángulo de 300, en todas las circunferencias yo puedo medir un ángulo de 300. Pero no en toda la circunferencia el arco que subtiende a ese ángulo de 300 va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque va a depender del radio que esté asociado en esa circunferencia. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, de este lado. ¿Ah? Se entiende de este lado. Ya, súper. Bien, y eso es lo que vamos a ver en esta parte para que ya la próxima avancemos. Así que quiero que realicen esas transformaciones entonces para más que nada recordar y agilizar, ¿cierto?, la conversión. Pueden usar pi es igual a 180 o 360 es igual a este o
poner directamente. ¿Ya? Esa sería como nuestra tarea de hoy. ¿Ya? Así que trabajamos y me envían, ¿les parece? Ya. Entonces vayan ahí, aquí la hacen individual, cada uno ahí la realiza y me la envía.
¿Cómo van? ¿Bien? Chicos, ¿estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Están todavía ahí todos? ¿Alguna consulta? Voy a agregar una preguntita aquí mientras están trabajando en esto. A ver, ¿cómo lo vamos a redactar? Vamos a decir.
Ya. Ahí tienen una pregunta adicional para que la traigan para la próxima clase. Ya, lo otro no creo que tengan mayores problemas, ¿cierto? Creo que es fácil, ¿ya? Pero me gustaría que igual le dieran vuelta un poquito a esto. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Chicos, Sí, profesora, se entiende la tarea. De acá. ya. El resto, recuerden que el arco AB, ahí vimos cómo se podía determinar, ¿cierto? La longitud del arco. Esa es la longitud del arco. Entonces, es un poco aplicando eso, ¿cierto? Pero yo lo que quiero es que establezcan para cada una de esas tres circunferencias que no son lo mismo, tienen distintos radios, pero tienen algo en común, que en cada una de ellas se va a dibujar un ángulo de 50, ¿ya? Entonces tendrían que determinar la longitud de arco de ese ángulo de 50 y lo que se espera es que establezcan la razón entre esas medidas, entre el arco y su respectivo radio, ¿ya? A ver si alguno me envía también esa tarea, ¿ya? Bien, chicos, estamos en la hora, ¿ya? Para que vayan finalizando, me envían su tarea y no sé si tienen alguna duda. Javier me dice que no. Lucas, Joaquín, Kurt, Jaime, ¿qué dicen? ¿No? ¿Está claro lo que hay que hacer? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Igual Kurt. ahí le mandé mientras los que había que hacer antes de que último video. Ah, ya lo tenías listo ya. Ya, súper. Ya, entonces ahí después me mandas el otro. Kurt, Joaquín, Lucas. Profe, ¿Sí? ¿hasta cuándo tenemos plazo para enviar la tarea? ¿Cuándo tenemos clase? El martes. ¿Hasta el domingo? Ya, profe. ¿O hasta mañana en la mañana para que no tenga que hacerlo el fin de semana? Bueno, Mejor, ¿cierto? Si no es muy sí. largo, es cortito. Entonces ahí Ya, aprovecha profe. el fin de semana. Recuerden que es fin de semana largo. El lunes feriado. ¿Ya? Bien. Entonces, pero no tienen alguna duda de la tarea. ¿Está todo claro? Lucas. A ver ahí. ¿Está bien, profe? ¿Sí? Ya. Sí. Ya, ok. Listo. Espero sus tareas. Que estén bien, que tengan un buen fin de semana. Igual, profe, chau, chau. Ya, chao, chao.